El ladrón del manuscrito. Audiolibro. Autor: Eduardo Losada. Capítulo 16. El reencuentro. Era una soleada pero fría mañana de sábado en el valle. La niebla cubría por intervalos la cima de los montes cercanos. John, el abuelo de Aritz, había experimentado una notable mejoría de su enfermedad y aparentemente se encontraba bastante recuperado. Tanto era así que propuso a Aritz dar un paseo por el monte. Ambos se equiparon con ropa de abrigo y tomaron el coche rumbo a la cercana localidad de Zárate, desde donde parte una senda que conduce entre otras a la cima del monte Gorbeia. Una vez aparcados, reapretaron los cordones de sus botas, comprobaron que portaban agua y algún fruto seco y chocolate en sus mochilas, extendieron los bastones y comenzaron la marcha. La senda discurría por un ancestral hayedo, horadado por decenas de corrientes de agua que, dispersas, parecieran buscar el camino más largo, y así perdurar más, antes de agotar su efímero paso en solitario en la tierra, muriendo en alguno de los ríos del valle. El suelo se encontraba oculto por una gruesa alfombra de hojas coloreadas con decenas de tonalidades ocres. Ramas grandes y pequeñas, además del musgo, componían el deslizante firme, siempre ascendente por el que nieto y abuelo transitaban. «Abuelo, ¿conoces bien esta zona?», preguntó Aritz. John, que iba unos metros delante del muchacho, se detuvo y, volviendo la cabeza para mirar a Aritz con gesto arrogante, contestó: «He nacido y crecido en estos bosques. Conozco cada árbol y cada piedra de los que en ellos se encuentra», le dijo, y siguió caminando con paso lento y firme. El tramo por el que transitaban contaba con rampas de moderado desnivel, y John era consciente de su precaria condición física, por lo que prefería concentrarse en la respiración más que en la charla, en ese momento. Tras remontar un collado, la inclinación del sendero les dio una tregua. John se detuvo a contemplar la preciosa vista que la altura les regalaba. Aritz, junto a él, abrió su mochila para tomar un poco de agua y comer alguno de los frutos secos. «Mira, Aritz, aquello del fondo es el pantano de Urrunaga», dijo al joven señalando con el brazo estirado. «Ah, sí, es el que aparece en el libro, ¿verdad?», preguntó el adolescente. «Así es», contestó John asintiendo con la cabeza. Aritz se colgó de nuevo la mochila y continuaron camino arriba. Abetos, robles y pinos flanqueaban el sendero. En ocasiones huellas de ciervos, jabalíes, vacas y caballos se encontraban impresas en el barro del camino. Conforme avanzaban, John aminoraba el paso de su marcha, buscando algo en el suelo. Detuvo su caminar ante una veta de roca que lateralmente atravesaba su ruta. A la derecha de esta se hallaba un gran roble que destacaba de entre los otros. John se desvió de la pista. «Ven, sígueme», dijo al muchacho, con un halo que desprendía misterio y picardía, más propia de un adolescente que de una persona de su edad. Aritz le siguió sin cuestionar. Para el muchacho, todo lo que significara intriga le era familiar. John bordeó el árbol y, ayudado de los bastones retirando las ramas bajas del sotobosque, se adentró en él. «¿Dónde vamos, abuelo? ¿Qué estás buscando por aquí?», preguntó Aritz a su guía. «Ten paciencia, pronto lo verás», contestó John. El sotobosque se aclaraba poco a poco y cada vez les resultaba más sencillo avanzar. Una formación de roca caliza se erigía ahora delante de ellos. Un grueso musgo y raíces de hayas la vestía casi por completo. Ese no era un lugar transitado. De no saber dónde estabas, fácilmente podrías terminar desorientado y experimentar un rato desagradable hasta encontrar el camino. Aritz comprendió enseguida que su abuelo conocía bien el lugar
Faltaba descubrir el motivo que le condujo allí. «Ayúdame, Aritz. Me apoyaré en ti, pues tengo que llegar a esa roca», dijo John al chico, señalando con el bastón un saliente que se encontraba a 3 metros de altura. Aritz miró extrañado a su compañero sexagenario, diciéndole: «Abuelo, subiré yo, dime, ¿qué debo buscar?», dijo Aritz. «No, Aritz, subiré yo primero y luego asciendes tú. Te mostraré algo», contestó John con firmeza. Mientras comenzaban la maniobra de ascenso, muy cerca de ellos, vieron como una familia de jabalíes transitaban por la espesura, obviando casi su presencia. John escaló como pudo hasta alcanzar lo que desde abajo parecía un saliente. Aritz, con la agilidad propia de su edad, le siguió. Una vez allí comprobó que se trataba de una estrecha repisa. Enfrente de la misma, una maraña de ramas escondía una oquedad en la roca. No con dificultad, ayudados de los bastones, la atravesaron accediendo a la cavidad. Era más profunda de lo que parecía a primera vista. En su interior se hallaban unas maderas que posiblemente hubieran hecho las veces de cama en el pasado, así como los restos parciales de una mesa y una silla. Los montañeros no estaban provistos de linterna, por lo que no podían ver si había algo más en otra cavidad más profunda que partía de allí. Lo que sí notaron desde que accedieron fue un fuerte y desagradable olor. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó intrigado el joven. «Está como lo encontré hace 50 años», dijo John para sí, más que responder al muchacho, y prosiguió diciendo: «Cuentan que uno de los nobles más acaudalados de la comarca fue castigado por su codicia con un hechizo de las brujas de Mairuelegorreta. Se dice que el hechizo le condenó a una locura por la cual temería a las personas. Se sabe que abandonó su palacio, huyendo a estos montes con toda la riqueza que pudo transportar, y desde entonces vivió escondido durante décadas. Relatan que algunos pastores le divisaron corriendo desnudo por las praderas como si de un animal se tratara. Otros le situaron entre una manada de lobos, comportándose como si fuera uno de ellos, y otros incluso aseguran haberle divisado acompañado de un gran oso pardo, pero nunca nadie supo jamás dónde vivió, y mucho menos dónde escondió su riqueza. Contó John al muchacho. «Pero, ¿y tú? ¿Por qué sabías dónde estaba su escondite?», preguntó extrañado Aritz. John entonces, con la mirada perdida durante unos segundos, contestó: «Al pasar por el camino, he sentido una inspiración que no puedo explicar, pero he recordado que la vez que me perdí en este paraje y fui ayudado por aquella joven, quien desapareció más tarde frente a mí sin explicación alguna, estuvimos resguardados del frío y la niebla durante unas horas en este lugar. Un lugar al que jamás supe regresar, pero que, al cabo de unos años, cuando escuché la historia, asocié con su guarida, pues no tenía otro sentido todo lo que allí había. Por lo que es posible que sus riquezas se encuentren escondidas también aquí», explicó John. Aritz miró detenidamente el suelo y las paredes de la cavidad para buscar cualquier indicio de oquedad, donde pudiera permanecer algo oculto. Recordó entonces que contaba con una caja de cerillas en su mochila, así que la buscó, hallándola. «Mira, abuelo, tengo unas cerillas. Ahora podremos ver si hay algún tesoro ahí adentro», exclamó con tono jubiloso Aritz. La cavidad oscura era lo único que les faltaba por explorar, pero su interior desprendía un fuerte y desagradable olor. Aritz se agachó y a gatas se introdujo unos metros en el hueco. Se dispuso a prender una de las cerillas, la cual se apagó al instante, tras un breve destello. Tomó con dificultad, debido a la incómoda postura, otra, y la rascó con fuerza contra el abrasivo de la caja. La cerilla prendió lo suficiente para ver que, allí adentro, se encontraba un gran oso pardo hibernando. Junto a él, desperdigadas, había algo que, a tenor de su brillo, bien pudieran ser monedas de oro y otras piedras preciosas.
El plantígrado se movió con un leve espasmo, emitiendo simultáneamente un grave ronquido. Aritz se quedó inmóvil ante la visión. Sabía que, de despertar la bestia, su abuelo y él pasarían a formar parte de la historia de los montes de Zuya, pues con suerte encontrarían sus cuerpos devorados por el oso. Jon, ajeno a lo que Aritz estaba presenciando, preguntó en voz alta: «¿Qué ves, Aritz? ¿Hay algo ahí adentro?», exclamó Jon. Aritz estaba tratando de contener la respiración, comenzando a realizar una maniobra de evasión marcha atrás, con la mayor suavidad posible, para no despertar al oso. No podía hacer el menor ruido, y mucho menos contestar a Jon. Sin embargo, éste, ajeno a todo, volvió a preguntar alzando un poco más el tono de voz, creyendo que su nieto no le escuchó la primera vez. «¿Estás sordo o te has quedado mudo?», dijo Jon al chico con tono jocoso. Aritz finalizó la maniobra y salió por completo de la cavidad. Con tono pálido y un gesto en el rostro, como si acabara de ver al mismo Lucifer, puso su dedo índice en su boca, indicando a Jon gestualmente que guardara silencio. Jon entendió que algo grave estaba sucediendo y obedeció al instante. Ahora deberían abandonar aquel lugar con la mayor diligencia y silencio posibles. El muchacho se descolgó por la pared, apoyando sus pies en una raíz, y saltó hasta el suelo. Solo restaba que Jon bajara de allí antes de ser sorprendido por su incómodo morador. Con dificultad, descolgó una pierna y luego la otra, sujetándose en lo que pudo, y medio encaramado iba descendiendo hasta que la rama donde tenía asida su mano cedió, cayendo al suelo de espaldas. No sufrió lesión alguna, pues la húmeda y fría alfombra de hojarasca amortiguó su aterrizaje. Sin embargo, el ruido provocado fue suficiente para despertar a la bestia. Un ronquido manó del oscuro agujero y algo muy grande se estaba moviendo allí adentro. El oso salió y se situó en aquella repisa, sabedor de que no tenía rival, pues era el ser más poderoso del bosque. Ahora Jon había comprendido la cara y los gestos de su nieto. Aún tumbado en el suelo, vio el hocico repleto de grandes colmillos del recién despertado, asomándose a tan solo 3 metros por encima de él. El plantígrado, al percatarse de su presencia, emitió un intimidador y amenazante rugido. Aritz, lejos de huir, se abalanzó sobre su abuelo para ayudarle a incorporarse, tras lo cual ambos corrieron bosque abajo, tropezando con ramas, hojas y piedras, con la buena fortuna de no caer. En su huida, nunca miraron hacia atrás. Su objetivo era tan solo alejarse. Tras su fulgurante y accidentada carrera, se detuvieron, comprobando que la bestia no les seguía, o al menos no escuchaban su deambular ni rugido alguno. Jadeantes por el esfuerzo y el trance, trataban de recuperar el tono normal de su respiración. «Vaya susto, abuelo», dijo Aritz, rompiendo el silencio. Jon, mucho más cansado y nervioso aún, no era capaz de articular palabra alguna. Seguía respirando aceleradamente, con la boca abierta y mucha dificultad, a la vez que miraba a su nieto con gesto de alivio. Ambos tomaron asiento sobre el tronco de un árbol caído, y ahora sí que escuchaban como algo se movía por el sotobosque. De inmediato se levantaron, comenzando de nuevo a huir ladera abajo. El muchacho abría la marcha y el abuelo le seguía como podía. Al poco llegaron a un claro y Aritz se detuvo. Jon tras él hizo lo mismo. Aritz volvió la vista a la ladera y comprobó que algo seguía moviéndose entre las ramas, pero reflexionó para sí preguntándose: si es el oso, ¿por qué no corre ni lanza rugidos? O quizá vayamos huyendo de un jabalí o un corzo y estamos asumiendo que es el oso. Por lo que le dijo a Jon: «Abuelo, no corramos más. No sabemos si nos persigue, ni tan siquiera lo hemos visto descender de su guarida. Y si estamos huyendo de un jabalí, un ciervo o de nada», dijo el chico. Jon
entendió lo que Aritz decía y se tranquilizó, aunque siguió mirando con desconfianza hacia la ladera del bosque, buscando a su predador, y realmente lo halló. El oso asomó la cabeza tras las ramas de un acebo y se incorporó sobre las patas traseras para rascarse la espalda con el tronco de un haya. Los montañeros contemplaron atónitos el espectáculo. Estaba claro que aquella fiera les podía haber dado caza, sin embargo nunca fue su propósito. Aritz recordó entonces que Beltza tenía un mechón de pelo blanco en su tripa, igual que aquel tranquilo oso. Joven y fiera cruzaron su mirada con cierta complicidad. «Es Beltza», dijo Aritz para sí, entendiendo ahora todo aquello. «¿Beltza? ¿Le conoces?», preguntó Jon al joven con gesto de contrariedad en su rostro. «Sí, abuelo. Cuando era un osezno, lo estuve alimentando hasta que su madre lo encontró. Te contaré la historia de regreso a casa», respondió el muchacho. Ambos viejos conocidos intercambiaron de nuevo sus miradas y Beltza, tras lanzar un suave rugido, se dio la vuelta internándose de nuevo entre los árboles, desapareciendo entre la espesura. Se apreciaba aún cómo se alejaba, por el sonido de las ramas que apartaba a su paso, hasta que el silencio se hizo por completo. Oso y muchacho entendieron que, a pesar de haber compartido buenos momentos juntos en otra época, pertenecen a mundos y naturalezas muy diferentes, entre las cuales existe una distancia que, por el bien de ambos, es mejor no quebrantar.